Si bien no era la primera vez que recibían denuncias de esta familia, en esta ocasión harían un buen trabajo y sacarían a la luz los horrores que se perpetraban en ella. Secretos celosamente guardados que tenían la aceptación de varias generaciones. Ya no más indiferencia. Por fin podría ponerse un punto final a esta situación que se había normalizado. Las denuncias indicaban que los niños no asistían a la escuela y en las ocasiones contadas en que lo hacían iban muy desaseados y aparentemente desnutridos, pues se veían muy delgados. Los trabajadores sociales fueron con la policía y ante sus ojos una diligencia rutinaria se convirtió en un descubrimiento alarmante. Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal y te invito a ver el caso del clan Colt, la granja del incesto. A pesar de que se le llamó granja, en realidad era un asentamiento o un campamento rústico. Lo que se notaba en la apartada zona rural eran 2 casas rodantes, 2 casetas y 2 carpas. No había agua potable, baños ni alcantarillado. Se encontraban unos 40 adultos. Las condiciones del lugar no eran higiénicas y sí peligrosas para los menores, cuya situación era más preocupante. Había 12 niños, algunos de los cuales presentaban deformidades y discapacidades, que, como se descubrió más adelante, se debían a las relaciones sexuales que por 4 generaciones los miembros de la familia habían mantenido entre ellos. Sus edades oscilaban entre los 5 y los 15 años. Tíos y hermanos tuvieron este comportamiento que los nuevos hijos repetían. Los chicos mostraban diferentes niveles de comportamiento sexual entre ellos, pues tenían este largo historial de agresiones sexuales. Se trataba de relaciones incestuosas intrageneracionales y relaciones sexuales intrafamiliares. Estaban tan descuidados los niños que algunos eran analfabetas y los otros habían asistido a la escuela por algún tiempo. Varios presentaban retraso en su desarrollo físico o cognitivo. Los nombres que siguen fueron asignados por el gobierno australiano para proteger la identidad de las personas, no solo de los niños sino también de los adultos. Pero nos darán una idea de lo complicado que resultó el proceso de identificar a los miembros de la familia y saber quiénes eran los padres de los niños. Todo se remonta a Nueva Zelanda en el siglo pasado, cuando una pareja de hermanos tuvo a su hija June Colt. June se casó con Tim y en los años 70 emigraron a diferentes partes de Australia, 7 veces. June nació en 1948 y Tim en 1943. Se casaron en 1966. Tuvieron 7 hijos: Rhonda, Betty, Paula, Marta, Frank, Cherry y Charlie. Vivían en zonas bien apartadas y rurales, para pasar desapercibidos. Tim agredía sexualmente a Betty cuando ella tenía 12 años y llegó a crear una banda musical con varios integrantes de la familia que hacía presentaciones para la comunidad y también en eventos. Pero ¿quién se podía imaginar lo que se ocultaba tras esa imagen? En 1997, una nieta de June estaba enferma de los riñones y Betty quiso saber si podía donarle uno. Gracias a los exámenes médicos descubrió el origen endogámico de su madre. Marta, de 33 años, tuvo 6 hijos: Albert, de 15, Carl, de 12, Nadia, de 9, Jet, de 14, Ruth, de 7 y Donna, que tenía 2 meses y que habría sido la menor rescatada número 13, pero murió antes de que se conociera el caso debido a una falla genética. Betty, de 46 años, tuvo 13 hijos. Tammy, de 27, quien murió, tuvo 3. Fiona, de 4, Ana, de 3 y Sally, que también ya había fallecido.
Raylene tuvo a Kimberly de 13, Betty también tuvo a Derek de 25, Bobby de 15, Billy de 14, Ryan de 12, Colin, June, Petra, Joe, Ben, Dwayne y Carmen, de quienes no se pudo establecer la edad. Por otra parte, Rhonda, de 47 años, tuvo con Charlie, con quien no tiene ninguna relación de consanguinidad, a Cliff, Tracy, Penny, Alice y Cindy. Se hicieron pruebas genéticas que desvelaron resultados impactantes, como que 11 de los 12 niños tenían padres emparentados, 5 muy emparentados y varias discapacidades como sordera y ceguera. 8 de los chicos tienen padres que también son hermanos y hermanas, madres e hijos o padres e hijas. Otros 6 tienen padres que son tía y sobrino, tío y sobrina o abuelos y abuelas. Sin agua corriente, ni baños o productos de aseo, la mayoría de niños tenía infecciones causadas por hongos. Sus baños eran los arbustos. Y si lavaban sus manos, era en un balde con agua. Estaban muy sucios, así como sus ropas. Eran extremadamente tímidos y no mantenían contacto visual. Casi no se les entendía lo que decían. Había un canguro durmiendo en una de las camas de los chicos. En ese lugar, además, había cables eléctricos por el piso y bolsas de basura por todo el sitio. Algunos no conocían el papel higiénico o cómo usar un inodoro, mucho menos habían visto un cepillo de dientes. 7 de ellos tenían problemas de lenguaje. Se supo que las pocas veces que iban a estudiar era porque los trabajadores de asistencia social visitaban su propiedad y les recomendaban enseñanza de recuperación por el ausentismo escolar, pero increíblemente no se fijaban en nada más. Toda la familia siempre se ocupó muy bien de guardar las apariencias. Eso y la ayuda de los de bienestar infantil con su negligencia hicieron que esto sucediera con la última generación. Algunos de los niños maltrataban animales como pasatiempo. Estaban a la deriva. Lo único que hacían era seguir el ejemplo de los adultos. En varias ocasiones, las niñas eran atadas a los árboles y los niños las agredían sexualmente. Los vecinos de los Colt a veces oían una motosierra, pero no a los niños jugando. Los hombres en ocasiones vendían leña y 2 de los adultos eran trabajadores del consejo de la comunidad. Otras veces las mujeres iban a la ciudad en una carreta. Los habitantes del pueblo desconocían los nombres de aquellas personas. Lo más triste es que las autoridades sabían de esta familia desde 2010. Se produjeron 7 informes de riesgo de daño significativo. Solo se abrió una investigación oficial hasta julio de 2012, porque un niño de la escuela primaria dijo que escuchó a otro niño decir que había una niña muy desasiada que vivía en el bosque y que esperaba un hijo cuyo padre era el hermano de la niña. Otro dijo que una niña tenía a su hermana embarazada y no sabían cuál de sus hermanos era el padre. Al año siguiente los rastrearon, visitaron la granja y pusieron a varios de los menores en hogares sustitutos. Entre ellos el hijo de Betty con su hermano menor y otro hijo de Betty con su hijo mayor. Cada vez que los visitaban, los agentes de cuidado infantil simplemente les encargaban reparar ventanas, recoger el cableado y limpiar. Para ocultar los embarazos, las niñas que no entendían lo que pasaba, abortaban en la granja o, como cuando interrogaban por este tema a los adultos, decían que los padres de los bebés eran trabajadores o turistas, gente que no vivía en Australia. Después de morir June en 2001 y Tim en 2009, el liderazgo de la familia pasó a Betty Colt. Ella tuvo con Charlie, su hermano, 12 hijos, y por ellos recibían pagos de seguridad social, incluidos los de discapacidad. Como parte de su fachada, se empezaron a mudar con frecuencia antes de levantar sospechas en la comunidad. Se iban a lugares alejados de las ciudades. Cuando se llevaron a los niños, la mayoría de los padres huyó por diferentes estados, y 6 años después los detuvieron. 7 tuvieron penas de prisión. Uno de los chicos afirmó que los habían instruido para no decir nada porque Betty podría ir a la cárcel.
Fue Betty quien inició una batalla jurídica para negar los cargos, pero revisaron su teléfono móvil y tenía mensajes de texto de naturaleza sexual que le enviaba a su hijo Bobby. Los dos habían planeado secuestrar a Billy del hogar de acogida. Bobby era producto de Betty y un padre o un hermano completo. La hija mayor de Betty dice que el padre de su hija es un sueco, aunque es su medio hermano, su tío o su abuelo. El caso ha sido más complicado porque las víctimas se negaron a presentarse, puesto que son víctimas y perpetradores al mismo tiempo. Aunque digan que fueron relaciones voluntarias, esto va en contra de la ley. La segunda hija de Betty ha tenido 3 hijas. Su padre es su hermano Derek. Los miembros adultos de la familia han intentado comunicarse con los jóvenes, pero los tribunales lo han impedido. También han querido comunicarse con otros de los parientes vía Facebook, donde publicó que el amor hace a una familia. Inicialmente los chicos mostraban un comportamiento sexualizado entre ellos o con sus cuidadores, pero con el tiempo esas prácticas fueron olvidándolas. El Estado se hizo cargo de todos los menores y afortunadamente en medio de todo este horror, no hay posibilidad de que sean devueltos a ninguno de los padres. Estos estuvieron peleando la custodia, negando la evidencia de ADN, diciendo que eran pruebas falsas, armadas, que nada de lo que se decía era cierto. Cuando cumplan 18 años, serán libres de continuar la vida que elijan. Algo positivo es que, al ser la mayoría pequeños, podrán hacer un proceso de resocialización. Este caso es muy impactante, pero se dieron a conocer sus detalles públicamente precisamente por su gravedad. Por ello se protegió la identidad de los niños como parte de su proceso de integración a la sociedad. Se quiso deportar a Betty a Nueva Zelanda después de que completara su sentencia y la mantuvieron en un centro de deportados en 2015. Peleó esta decisión y fue liberada de allí, donde conoció a una modelo de quien se hizo amiga. Vive en el sur de Australia con su hija Raylene y al menos otros 2 parientes varones. A pesar de todo el caos en el que vivían, los niños en su inocencia amaban a sus madres, las 4 unidas hermanas que los cuidaban al irse los hombres a buscar empleo. Se encontraron fotografías de los niños jugando con los adultos, por ejemplo montando en cuatrimotos. Para ellos, como para todos en nuestra infancia, lo normal es lo que vivimos. Solo hasta poderlo comparar nos damos cuenta de si lo es o no. Incluso se veía en las fotos un árbol de Navidad con regalos y a uno de los tíos disfrazado de Papá Noel, pero seguramente lo hacían para manipular a los pequeños y, al tener un poco de afecto, permitirles maltratarlos. Uno de los chicos ya cumplió 18 años y se fue a vivir con los adultos que están juntos. Las sentencias no fueron largas y los cargos iban desde perjurio a relaciones sexuales con menor de 10 años, actos agravados e indecentes, agresión indecente y agresión común. Como en el caso del adulto que hacía de Santa Claus, Charlie, quien además, y siguiendo los alegatos de Betty la matriarca, asegura que todo es un montaje para destruir a la familia. Para él, los chicos no se parecen y no les ve ninguna deformidad en sus facciones. Cuando habían pasado 5 años del caso, Betty se dedicaba a casarse con refugiados y aspirantes a residencia que conocía en el centro de detención. Independientemente del tema de la endogamia, los hechos demostraban que esos niños estaban siendo maltratados y que la negligencia en la que vivían no podía continuar. Definitivamente, cuando no nos vigilan, nos mostramos como somos. Dime qué te ha parecido el caso, me encantaría leer tus comentarios. No te vayas sin dejarme un me gusta, suscribirte y compartir el video. Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana.